A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas en Citas de Radio. Bueno, ya estamos en comunicación con nuestro próximo entrevistado. Para la Cita de Letras está en línea el doctor Osvaldo Barsky. Él es economista, es magíster en Sociología Rural, investigador principal del CONICET y ha escrito muchísimas obras en la Argentina, tanto sobre sociología rural como educación, y recientemente ha escrito un libro sobre Gardel. Bienvenido a Citas de Radio, Barsky. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? Bueno, muchas gracias por atendernos. Sí, le escucho. Bueno, doctor Barsky, en realidad teníamos tantas facetas para conversar con usted que vamos a ir por partes. La primera área que nos interesaba conversar era sobre su trabajo en todo lo que es la currícula de educación sobre el tema agropecuario. Tengo entendido que usted está en una fase como de proyecto para modificar un poco la currícula de lo que los chicos vienen estudiando con respecto al campo. Sí, bueno, estamos ahí recién empezando un trabajo de asesoramiento al Ministerio de Educación que tiene que ver con el contenido, digamos, de la currícula de las escuelas rurales, digamos, ¿no? Estamos tratando de asesorando, recién estamos empezando la idea de modificar de alguna forma los contenidos, porque en este periodo en realidad se había curiosamente elaborado un discurso antiagrario, ¿no? Curiosamente los maestros rurales, los maestros que están en las escuelas rurales tenían que explicarle a los chicos por qué la modernización tecnológica, toda la expansión agropecuaria que había habido en la Argentina, particularmente en la región pampeana, era negativa, y en fin, todo en base a una serie de ideas que se expandieron mucho en las últimas decenios, más hacia la visión política que tenía el gobierno anterior y la gente que trabajaba en estos campos. Y bueno, eso se plantó también en la forma en que se organizaron los contenidos, digamos, de las materias, ¿no? Y sobre todo, no todo, pero el discurso principal, que, digamos, tenía una visión realmente notablemente antiagraria, digamos. Entonces ahora, bueno, se está trabajando para modificar esto. Ahora, es tremendo cuando la política empieza a afectar justamente los contenidos educativos, ¿no? Sí, yo me diría más que la política, la ideología, ¿no? Claro. Una ideología vulgar, muy afianzada en sectores de la Argentina, corriente digamos así, muy antiagraria, muy pensando que el agro es un grupo pequeño de grandes terratenientes, y que toda la expansión productiva que se había generado, por ejemplo, esto de llamar a la expansión de la soja, le llaman el gran desierto verde. Mire qué expresión más absurda, ¿no? Claro. Una cosa que requiere tanto esfuerzo, tanto trabajo, la gente del campo lo sabe, y la gente en general, para generar realmente una producción importante, que es muy fundamental para entre otras tantas, pero todo lo que es en el campo no puede ser despectivamente analizado de esta forma, ¿no? Y bueno, pero hay sectores urbanos muy ignorantes que, bueno, tuvieron a cargo el control entre otras cosas, de los procesos educativos y bueno, y también la gente, los autores, la gente que ha trabajado para ellos, que tienen este tipo de miradas, ¿no? Claro. Ahora, usted es un especialista justamente en la sociología rural. ¿Cómo describiría ese entramado social que compone las ciudades rurales del interior de la Argentina? Bueno, nosotros, es muy heterogéneo, por supuesto, varía mucho por cada una de las regiones del país, ¿no es cierto? Y hay justamente ese entramado social. Yendo al caso de la región pampeana, que en este caso estamos hablando con ustedes, evidentemente tiene una larga historia, ha pasado por distintas etapas que han tenido que ver con el tipo de expansión, por un lado, del sector agropecuario, con los cambios tecnológicos, con los procesos intensos de mecanización, con los con distintos, que han dado fisonomías distintas. Y el entramado social en este momento tiene mucho que ver con un campo donde, en general, siempre nuestro agro fue un agro extensivo en gran medida, tampoco no vivía tanta gente, porque las chacras nuestras
desde que yo me acuerdo y hasta vivencialmente, siempre fueron chacras con pocas cosas de autosubsistencia, más bien siempre especializadas en la producción extensiva para el mercado. Por lo tanto, la cantidad de gente que vivía no era mucha, y de hecho al mecanizarse mucho las tareas y desarrollarse el sistema de contratismo y una serie de formas nuevas de organizar la producción, evidentemente esto cambió mucho, ¿no? Cambió mucho y mucha gente se fue a vivir a los pueblos, donde encontró además, o a las ciudades intermedias, por el tipo de servicios que había, y que en el campo obviamente en las chacras no había, y por lo tanto educación sobre todo y otros que obligó a desplazarse, ¿no? Claro. Entonces tenemos un campo muy cambiado, aunque últimamente hay gente que ha vuelto a vivir propiamente dentro de las propias explotaciones, pero en general es un agro, bueno, el agro en general de los países de agricultura templada extensiva, como Canadá, Estados Unidos, etcétera, si bien tienen tradición agraria fuerte, no necesariamente tienen una gran densidad de población viviendo sus propias explotaciones, ¿no? ¿Se nota algún cambio de gente que mira a las grandes ciudades a buscar una calidad de vida un poco mejor en ciudades más tranquilas, más medianas y pequeñas del interior, o es una...? Bueno, sí, ha habido cambios en el proceso migratorio argentino interno, ha habido cambios interesantes. Justamente hay un fortalecimiento si usted mira los datos demográficos nacionales, hubo un proceso de intensísima concentración en Buenos Aires sobre todo, pero también en algunas grandes ciudades de la Argentina, y luego en el último periodo, en cambio, más bien hay un fortalecimiento mayor de las llamadas ciudades intermedias, ¿no es cierto?, que realmente porque precisamente allí donde se encuentran más oportunidades de trabajo, a donde ha habido desarrollo de servicios de los que se carecía, inclusive en el plano educativo, ¿no es cierto?, hay más, sobre todo en las escuelas secundarias, que antes hay muchas más en el interior, en este tipo de ciudades, o inclusive en algunas universidades también, pero digo, para dar un ejemplo del tipo de servicios más sofisticados que realmente han hecho que la gente se quedara o fuera a lugares relativamente más cercanos. Hay un cambio en ese sentido bastante importante, aunque por supuesto todavía el mapa demográfico sigue siendo deformado, ¿no?, en el sentido de la alta concentración poco en los federal, conurbanos, ¿no? Sí. En los conurbanos de las ciudades grandes, pero ha habido cambios, sí. Claro. Barsky, bueno, corriéndolo un poquito del tema rural y yéndonos hacia su último libro, usted ha presentado junto con Julián Barsky el Cine de Gardel. Sí, esta es la publicación más reciente. Sí, nosotros hemos sacado 4 libros sobre Gardel ya, ¿no? Tenemos la biografía, que es más conocida, que se llama Gardel la biografía, que salió en el año 2004, que la sacó Taurus, que es una biografía muy extensa, muy completa, tiene más de 1000 páginas, etcétera, que es un poco viene a ser como la biografía oficial de alguna forma, en el sentido que es la que sirve de referencia, la que usa el Museo Gardel, también la que usan los organismos públicos, etcétera, que además con eso ganamos el premio en las bibliotecas populares, o sea que en todas las bibliotecas populares del país se hizo una edición especial. Además de los 6.000 ejemplares iniciales, ahí se hicieron 3.000 más que están en para las bibliotecas populares. Quienes nos escuchan, si hay una biblioteca popular cerca, debería haber un ejemplar. Y después sacamos otro libro que se llamó La Buenos Aires de Gardel, con Sudamericana, sobre la ciudad que vivió Gardel, usando a Gardel como excusa en este caso, para hablar de la ciudad de Buenos Aires, de su historia. Después sacamos otro que se llama Gardel, el cantor del tango, que es una biografía actualizada y más resumida, para una difusión aún más masiva. Y lo último, estamos trabajando ahora, que sacamos el primer tomo del Cine de Gardel, que ese se puede conseguir por la Universidad Abierta Interamericana, la editorial Teseo, y ese se puede bajar, está en acceso abierto y se puede bajar por internet, digamos, ¿no?, que es la idea ahora de empezar ya a producir en este tipo de sistema, que para llegar más rápido y más masivamente acá y al exterior, y realmente nos ha ido muy bien. Nosotros tenemos un programa de radio también, por un radio de internet, por una radio que se llama Conexión Abierta, de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos los domingos a las 11 de la mañana. Un programa se llama Gardeliando, llevamos ya varios años, con bastante difusión nacional e internacional, como nos hacen llegar los amigos que nos escriben o nos hablan, que es una radio de internet, ¿no? Hay que buscarla. Sigue la fascinación con este
con este gran ícono de la Argentina. Ahora, ¿Gardel tenía una vocación por ser actor más que cantante? No, Gardel era, como lo dijo maravillosamente una vez un periodista uruguayo, lo llamó el actor del tango, en el sentido de decir que era un hombre que a sus excepcionales dotes como cantante y compositor y como músico excepcional, unía su capacidad histriónica y su capacidad de darle a cada letra el contenido exacto que la letra necesitaba a los poemas, ¿no? Por eso revalorizó tanto a las letras de tango, fue de alguna forma el que puso en valor al tango como expresión cantada, digamos, porque él sabía darle un tono exacto, y eso tenía que ver con su formación, donde él vivía en la zona de Corrientes y demás, que era un hombre que tempranamente trabajó vinculado con las cuestiones de ópera, de zarzuela, etcétera, etcétera, como en las cosas más humildes, ¿no? Pero se codeaba con los grandes cantores y era un hombre que tenía, por lo tanto, un conocimiento musical muy grande y una forma de interpretar que es muy típica del cantante de ópera, ¿no? Que es donde la palabra está al servicio de una cuestión histriónica, y eso también hacía que él amara mucho la actuación. Claro. Por eso fue llamado para hacer películas. Calcule que la primera película de 1917 es muda, o sea, Flor de Durazno, no lo llaman para que cante. Claro. Lo llaman porque ya era un hombre reconocido por su capacidad de actuación, y después, bueno, los cortos del 30, y después ya se va a Francia y luego a Nueva York para trabajar con la Paramount y todas las producciones propias para hacer un suceso extraordinario, ¿no? Tal es así que hoy en día la Academia de Arte Cinematográfica de los Estados Unidos acaba de hacer una jornada especial dedicada a Gardel, al que se considera, junto con gente de España y de México, los fundadores del cine sonoro hispanoamericano, ¿no? Es un hombre de una trayectoria, y por eso le dimos tanta importancia. La gente sabe muy poco de esto en la Argentina, pero esto se ha revalorizado a nivel mundial, y acá es donde menos se sabe que Gardel es en la práctica, por sus películas y por la gente que luego que trabajó con él vino a filmar al país, y un patrón de película que él hizo, de alguna forma es el creador del cine sonoro argentino. En ese sentido es el papá de la criatura también en esto, y este aspecto es el que es menos conocido, digamos. Bueno, eso son lo que a través de nuestros libros intentamos profundizar en las investigaciones sobre estos aspectos, ¿no? Qué interesante. ¿Y ya estaba dirimida la duda sobre la nacionalidad de Gardel? No, eso nunca estuvo en duda, en realidad. Eso nació de un bueno, sería muy largo explicarlo y no tenemos tiempo ahora qué aspectos documentales específicos llevaron a esta duda, pero en realidad, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de toda su historia verdadera, no hay ninguna duda que Gardel nació en Toulouse en el año 1990, que era que era por lo tanto francés de nacimiento y que vino al país teniendo 2 años y 3 meses. En esto está toda la documentación extensa, tanto el partido de nacimiento, la llegada al país y sobre todo la vinculación estable y permanente que él tuvo siempre con sus parientes franceses, no solo la correspondencia, sino las visitas y las fotos y todo lo que hizo, y numerosísimas referencias, incluido su testamento hológrafo donde él dice: yo, Charles Romuald Gardès, que era su verdadero nombre, conocido artísticamente como Carlos Gardel, dejo mi fortuna, etcétera. Eso no hay duda. Después lo que pasa que un tema que hizo que él sacara una cédula en una oportunidad para poder conseguir pasaporte al exterior, y lo hiciera aprovechando un intersticio de la legislación uruguaya, porque él no quería declarar su verdadero nombre, porque él era hijo de madre soltera, por un lado, y porque además no se había presentado en la Primera Guerra al ser convocado, digamos, los franceses a pelear. Claro. Y él era oriundo, como se decía, pero tenía la obligación de haberse presentado. Entonces, como tenía que viajar al exterior, encontró un intersticio legal, y ahí fue donde, con la ayuda de sus amigos en el consulado uruguayo, le extendieron una cédula falsa que decía que era nacido en Tacuarembó. Ese es el origen legal de la confusión. De la disputa, claro. Lo que pasa es que esto se aclaró judicialmente cuando le abrieron las sucesiones testamentarias también en Argentina y Uruguay, pero en la década del 60 un periodista muy audaz del Uruguay, con el apoyo del diario País, renovó esta cuestión e inventaron ya ahora sí una historia fantástica, absurda y falsa,
sobre el origen uruguayo de Gardel en cuanto al nacimiento, ¿no? Creo que sí, es un verdadero disparate, no hay ninguna ni documentación, ni pruebas, etcétera, sino una serie de construcciones absolutamente antojadizas. Pero eso no está en discusión, digamos, en el campo de la historia real, ni en el campo del científico, digamos. Claro. Pero usted sabe cómo son los mitos, una vez que se instalan, los mitos no se pueden desinstalar. Son para muy los uruguayos difíciles esto va a de quedar correr. así. Sí. Pero ellos, por lo menos mis amigos historiadores uruguayos con los cuales comparto, saben y se ríen de esto y demás. Pero bueno, inclusive mucha gente en Uruguay, acabo de hacer un programa hace poco para Radio Sodre, donde está el más destacado especialista en Gardel del Uruguay. Bueno, él es un hombre que ha hecho grabaciones con toda la gente que lo conocía a Gardel, etcétera, y todos confirman obviamente lo mismo, lo que la gente de época que lo sabía perfectamente el origen francés. Francés relativo, porque él vino a los 2 años y pico, era en realidad un hombre totalmente asentado en la cultura, si usted llámele criolla, llámele rioplatense, lo que sea, pero de todas maneras es un ícono del tango, de la creación del tango, y por lo tanto un ídolo de las dos orillas por igual en ese sentido, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, Barsky, la verdad que muy muy agradable escucharlo. Invitamos a nuestros oyentes a que se conviertan en sus oyentes, gardeleando los domingos a las 11, ¿no, hijo? A las 11 de la mañana, sí. Los domingos a las 11 por Conexión Abierta, una radio en internet. Radio Conexión Abierta de internet, ¿no? Bueno. Tienen que buscar en internet, poner Conexión Abierta, gardeleando, y estamos siempre ahí, ya hace algunos años, hacemos un programa muy detallado, digamos, de los distintos perfiles de las cosas que Gardel cantaba, del tipo de poesía que interpretaba, en fin, mucho más en el detalle, ¿no? Que es lo que me he venido trabajando estas décadas. Así que algún material tenemos al respecto, ¿no? Buenísimo, bueno, muchísimas gracias, Barsky, por estos minutos con Citas de Radio, muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el llamado, saludo a todos los oyentes. Adiós. Bueno, y así pasaba en una cita de letras distinta, Osvaldo Barsky, sociólogo rural y además un apasionado de Carlos Gardel.